25, versículos del 1 al 9. ¿Estamos listos para nuestra porción de hoy? Amén. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, gracias mijo, la reemplazas. Jehová dijo a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Algunos no saben lo que es el efod ni saben lo que es el pectoral, pero vamos a hablar un poco hoy. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entre más leemos Éxodo, entre más estudiamos Éxodo, nosotros más lo amamos. Yo, entre más estudio un libro de la Biblia, más lo amo y me doy cuenta los misterios que Dios tiene escondidos. Muchos cristianos al leer Éxodo, ellos solo ven la salida de Egipto, o sea que es todo lo que ellos ven y como cuando uno es niño, le cuentan todas esas historias y a uno le gustan mucho porque ve la mano de Dios sacando al pueblo de Israel de la esclavitud y con mano poderosa derramando plagas y castigando a los egipcios y a su rey Faraón. Pero yo quiero decirles que si nosotros nos conformamos solamente con lo superficial de los libros de la Biblia, entonces no vamos a poder captar lo que Dios realmente nos quiere revelar. Y casi no se escuchan mensajes de la edificación de la morada de Dios en la tierra. Si ustedes le echan un vistazo así a las predicaciones, muchos mensajes, muchos predicadores, pero casi no van a oír mensajes de que hay que edificar la morada de Dios en la tierra. Entonces, eso lo que nos hace es estar cortos de la revelación de Dios como iglesia, porque resulta que la edificación de la casa de Dios, la morada de Dios, es la edificación de la iglesia. Pero por favor pongamos atención, porque a veces creemos que ya entendimos las cosas, pero de repente nos damos cuenta que no hemos entendido. Cuando yo leo las epístolas del apóstol San Pablo, por ejemplo, él pone la iglesia en Corinto, la iglesia en Filadelfia, él pone la iglesia en la ciudad. Pero si no ponemos atención al hablar de Pablo, porque resulta que Pablo, Dios lo usa para enseñarnos muchas cosas que a veces creemos que ya las hemos entendido. Como por ejemplo, yo me impresiono al leer Tesalonicenses, porque en Tesalonicenses no dice la iglesia que está en Tesalónica. Si ustedes leen,
Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1 y los primeros versículos, y van a notar que para que uno entienda a Pablo, uno le tiene que poner atención a sus escritos. Porque si no le pone atención a sus escritos, uno cree que ya entendió lo que se está hablando. Miren, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjense que hace poco yo escuché a un predicador y predicó bonito. Él habló de que la iglesia no es de nosotros. Él dijo que la iglesia es de Cristo, que la iglesia es de Dios. Y pues muchos les gustó el mensaje, pero yo como soy metiche y siempre comento y siempre mando algunas cositas, les digo que sí, el mensaje del hermano estaba bueno, pero era parte de la verdad. Porque resulta que la iglesia sí es de nosotros también. Y lo dice Pablo. Por ejemplo, a los tesalonicenses les dijo Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. No dice a la iglesia en Tesalónica. Entonces, por eso les digo que cuando uno estudia a Pablo, uno va descubriendo secretos que son cruciales, si nosotros no los captamos. Imagínense ustedes oír a un predicador decir que la iglesia no es del pastor, que no es de nadie más que de Cristo, y suena bien, y amén, dicen todos. Pero resulta que Pablo dice que sí es de nosotros. Por ejemplo, la iglesia de Ontario, o en Ontario, nosotros somos la iglesia en Ontario. Y si yo puedo demostrar con la Biblia que ustedes son míos y que yo soy de ustedes. Por Pablo. Si no, él no diría que somos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, la Biblia dice que usted es siervo de Dios, pero yo soy siervo suyo y usted es siervo mío. Porque dice que el mayor entre nosotros es el que sirve. Entonces, técnicamente hablando, yo soy siervo de ustedes. Ahora, si yo quiero ignorar eso, entonces voy a querer que solo me sirvan a mí y yo no voy a querer servir. Pero una de las razones por las cuales Dios sí dice que la iglesia es de los tesalonicenses es porque no pone la iglesia en Tesalónica como en otros lados, las iglesias en Macedonia, las iglesias. Entonces tenemos que ver cuándo Pablo las pone en la ciudad. Pero aquí le podemos decir a los hermanos, momento, porque aquí no la pone en la ciudad, sino que aquí dice que la iglesia es de los hermanos. La iglesia es de Cristo, pero es también de nosotros. Es nuestro hogar. Y somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Usted es mío y yo soy suyo. Y por eso es que nos tenemos que cuidar y amar. Si no, no nos tendríamos que cuidar y amar. Pero miren, ¿por qué pone que la iglesia es de los tesalonicenses? Porque dice que la iglesia está en Dios. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención. Cuando Pablo nos habla de que la iglesia está en Dios, porque se puede hablar de la iglesia en Ontario, de la iglesia en Corinto, de la iglesia en Tesalónica, pero cuando ya nos dicen la iglesia en Dios, ya no nos está hablando de que la iglesia está en la ciudad, sino que está en Dios. Ahora, esa es la razón por la cual nos dice que la iglesia es de nosotros, porque estamos en Dios. Si nosotros no estuviéramos, y mire cómo dice que estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de aprender a tratar a Dios como lo dice la Biblia. Cuando ustedes hablen de Dios, digan Dios mi Padre Dios. Y no digan solamente Jesucristo, digan Señor Jesucristo. Amén. Entonces notemos pues que si no estudiamos la Biblia bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros no vamos a saber qué quiere decir Pablo. Pablo en Tesalonicenses lleva una carga y desde el principio la declara, que entendamos nuestra unión con Dios. Estamos en Dios.
Usted y yo estamos en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Tenemos una unión orgánica con Él. His life is in us. We are blended with God. That's why we are in God, our Father, and the Lord Jesus Christ. And that's why we own each other. It's a mutual ownership. Me explico, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Estos son detalles que Pablo enseña. Entonces, cuando hablamos de Éxodo 25, del 1 al 9, nosotros tenemos que poner atención porque resulta que en el Antiguo Testamento está la fotografía de cómo se edifica la iglesia. Noten ustedes que el libro de Éxodo tiene 40 capítulos y lo estamos repitiendo una y otra vez, porque muchos hermanos, su experiencia solo ha llegado hasta cierto capítulo de Éxodo. Ustedes van a encontrar hermanos que apenas experimentan Éxodo 12 y a veces hasta pareciera que no han salido de Egipto. ¿Aló? A veces pareciera que ahí están en Egipto comiendo cordero todo el tiempo, comiéndolo a prisa con hierbas amargas. Otros hermanos han avanzado un poquito más y su Biblia tiene capítulo 14. Les he contado una anécdota de mi hermano Marco, el que es pastor en Nueva York. Mi hermano Marco desde jovencito le gustaba mucho la Biblia. Él tiene muchos años de ser pastor, ya tiene más años que yo de ser pastor. Él tiene como 45 años de ser pastor. Y él se aprendía de memoria una página de la Biblia y se la comía, literalmente. Entonces cuando uno leía la Biblia de él, a veces uno buscaba y el capítulo que iba a leer uno no estaba. Y uno le decía, pero su Biblia, no, es que ese ya me lo sé. Entonces cuando dicen que leamos ahí, yo lo sé de memoria. Por eso me lo comí. Y tenía se había comido bastantes hojas de la Biblia. Bueno, siempre nos acordábamos de él, especialmente una vez que fuimos al zoológico, que a Eric le quitó la cabrita, le quitó el billete y se lo comió. Y le dijimos a Eric que se parece a tu tío, solo que tu tío se come la Biblia y esta cabrita se come el dinero. Sí, y se quedó llorando, pues el Eric, porque tenía que comprar algo y la cabrita le quitó el billete y ahí se lo estaba mascando, se lo comió. Bueno, esa es una anécdota nada más, recordando que la palabra hay que comerla. Entonces, otros tienen Biblia que tiene capítulo 15, 16, 19, y por qué no decirlo, algunos han llegado hasta el capítulo 24 de Éxodo, porque se han dado cuenta que hay que experimentar la salvación, y la salvación en Éxodo se va declarando gradualmente. Y nos debe de sorprender porque cuando Dios habló con el pueblo de Israel en el capítulo 19, lo hizo en una forma oscura. Dice ahí claramente en el capítulo 19 que cuando Dios les habló, una nube espesa descendió sobre ellos. Y entonces Dios nos muestra por ese medio que su hablar con ellos fue oscuro. Pero cuando llegamos al capítulo 24 y nos debe de sorprender esto, miremos el versículo 10. Capítulo 24 y versículo 10, veamos en Éxodo, dice, y vieron, ahí el panorama ya no estaba con una nube espesa. Miren lo que dice ahí, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, si no ejercitamos nuestro pensamiento, entonces nosotros dejamos de percibir muchas cosas preciosas de la Biblia.
Porque nosotros tenemos que entender por qué Dios dice en la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y si nosotros leemos Génesis 18, encontramos que la Biblia dice que Dios vino a visitar a Abraham y que le lavó los pies y que le hizo comida. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Si Dios no se puede ver y la Biblia nos dice que lo viene a visitar a Abraham. Entonces, si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, nosotros no tenemos una convicción fuerte de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente ahí que lo vieron. ¿Dice ahí que lo vieron o no? Y vayamos a leer, vamos a Juan 1:18, para ver cómo es que tenemos que estudiar la Biblia entonces, porque si a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Entonces, si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos quiere revelar, ¿cómo es que a Dios nadie le vio jamás y dice 24 días que todos lo vieron? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Oh, o sea que a través de Jesucristo se conoce a Dios. Resulta que Dios es espíritu, pero a través de Jesús, a través del Señor Jesucristo, Dios se da a conocer. Pero ahora asustémonos pues, porque muchos creen que vino hasta que nació en el pesebre. De acuerdo a la palabra del Señor, Él no aparece hasta que nace en el pesebre, sino que Él venía. Él venía. ¿Cuántos saben que Él vino a visitar a Abraham? Y que fue a Él al que le lavó a Abraham los pies y fue a Él al que le dio comida. Y lo que nos debe de llamar la atención es que Jesús siempre está comiendo. Por eso decían que era comelón y bebedor, ¿verdad? Los fariseos dijeron, es comelón y bebedor, porque Él siempre participa comiendo y aún resucitado, dice que se comió un pez asado. Ahora pues, ¿qué nos quiere mostrar entonces Dios? Tendríamos que leer Miqueas 5:2 para entender que Dios todo el tiempo ha tenido en Él a Jesucristo. O sea que por eso es que nosotros tenemos que entender que Jesús es Dios, porque Él es el Verbo y en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cuál dijimos? Miqueas 5:2. Leamos Miqueas 5:2. Porque como ahí nació en Belén, entonces muchos a veces lo limitan a Belén, pero no podemos limitar a Cristo a Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, pero de una vez nos declara que esa no es su primer salida. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que en Belén nació en un pesebre, pero sus salidas, yo no sé cuántas salidas tiene, pero la Biblia dice que sus salidas son desde la eternidad. Entonces ahí podemos poner cuando visitó a Abraham, cuando visitó a Gedeón, cuando visitó a Sansón. Imagínense, ahora lo tremendo es que nos ha visitado a nosotros y ni nos hemos dado cuenta. Es más, con nosotros vive. Pero se dan cuenta pues que muchos de nosotros todavía los conceptos no los tenemos ni bien claros. Y Dios quiere que nosotros tengamos los conceptos bien definidos y bien claritos. Amén. Porque ahí en Éxodo 24:10 nos dice explícitamente
que Moisés y que los que estaban con él en la montaña vieron al Dios de Israel. Ahí lo dice, hermano. Y eso, vuelvo a repetir, está más allá de nuestra habilidad para poderlo describir. Pero de acuerdo al capítulo 24 de Éxodo, allí nosotros tenemos un cielo claro y transparente en donde se puede ver a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Oh, dele un aplauso al Señor, hermano. Ahora, la Biblia nos dice también que el único que disfrutó a Cristo cara a cara fue Moisés. Amén. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la experiencia de nosotros del capítulo 24 de Éxodo, ¿verdad? Moisés, ¿es usted Moisés? ¿O es usted Aarón? ¿O los ancianos? ¿O es usted del pueblo? Usted y yo sabemos cuál es nuestra experiencia con Dios, ¿verdad? Porque nos ponen tres categorías. Nos ponen a uno que podía estar con él cara a cara, nos pone a otros que están lejitos, Aarón y los ancianos, y nos pone a los que están súper lejos, al pie del monte. Ahora, fíjese que antes que los hijos de Israel, Dios les revelara cómo tenían que edificar el tabernáculo, ellos tuvieron que salir de Egipto. Entendamos pues qué es lo que Dios quiere darnos a nosotros, porque Dios nos quiere revelar cómo se edifica su iglesia. Y vuelvo a recalcar, muy escasos son los cristianos que saben edificar la iglesia. Muy escasos. Y por eso les dije al principio que ustedes casi no van a oír mensajes de edificar la morada de Dios en la tierra. Porque para que Dios nos revele a nosotros cómo se edifica la iglesia, hablando en plata pura, vamos a leer otra vez, 25, porque resulta que primero tenemos que ser dueños de las cosas que se necesitan para edificar el tabernáculo, y solamente y únicamente si somos dueños de esos materiales, los podemos ofrecer voluntariamente. ¿Sí o no? Entonces, pay attention, please. Ponga atención, porque resulta que Dios dice al 25, vamos al 25:1, por favor, hermano técnico. Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Hermano, si yo le pido ofrenda a usted, yo le digo, hermano, necesitamos ofrenda, ¿cómo me la va a dar si usted no la tiene? Usted primero tiene que trabajar y ganarse ese dinero para poderlo ofrecer voluntariamente. Pero aquí no nos piden dinero. Mire, pobrecitos los hermanos de este tiempo, porque como hay tanta opinión en este tiempo y tantos, y los medios de comunicación están al alcance, pobrecitos porque muchos están peleando de que no hay que diezmar, que sí hay que diezmar. Se ocupan de esas cosas y no captan la realidad de lo que Dios quiere enseñarles, porque es cierto que en el Antiguo Testamento a veces daban dinero, pero la ley era dar cosas. Pero el dar cosas significa algo espiritual para nosotros. Olvídese de que ahora le toca dar a usted ofrendas y diezmos, y pues si no hubieran ofrendas y diezmos, ¿con qué se paga la renta, hermano? ¿Aló?
¿Con qué pagaríamos aquí? ¿Con qué pagaríamos la aseguranza? ¿Con qué pagaríamos el internet? ¿Con qué compraríamos los aparatos para que los músicos tengan cuerdas que jalar? No tendríamos. Pero no es eso lo que Dios está preocupado de que aprendamos, sino que está preocupado de que aprendamos a dar voluntariamente algo que tenemos que ser dueños. Porque si Dios nos dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, y les dije que esa palabra ofrenda es necesario que ustedes la chequeen en el hebreo o en las mejores versiones, porque la ofrenda dice que es una ofrenda mecida y elevada. Por ejemplo, si yo le presento a Dios una ofrenda, se la tenía que dar al sacerdote. Y el sacerdote venía y le presentaba a Dios la ofrenda que yo le daba porque yo era del pueblo y por mis pecados yo tenía que traer ofrendas. Pero dice, esa ofrenda, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y resulta que esa ofrenda dice que es una ofrenda que se hace así, mire. Y luego que se hace así, se hace así. Dicho en otras palabras, agarraba el pedazo de carne, y lo tenía que hacer así el sacerdote, mire. Yo no sé cuántas veces lo tenía que mover, pero lo tenía que mecer, y luego de mecerlo lo tenía que alzar. Y o sea que un rato estaba haciendo así con la ofrenda y otro rato estaba haciendo así con la ofrenda, lo cual significa que es algo que hay que experimentar. Esa es la idea. Cuando Dios revela aquí en Éxodo, la idea de Dios es que nosotros experimentemos la ofrenda que estamos ofreciendo. Amén. Entonces los hijos de Israel tenían que tener todo esto. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Vuelvo a repetir. ¿Cómo le vamos a pedir oro a alguien si no lo había ganado? ¿Cómo le podíamos pedir plata si no la tenía? ¿Cómo le podíamos pedir bronce? Entonces, por favor, piense un poquito. La idea de Dios al pedirle a usted los materiales para edificar la iglesia son cosas que usted ha ganado. Y cuando estudiamos lo que significa cada una de esas cosas, pues nos quedamos con los ojos bien abiertos y asustados porque todos los materiales y todas las ofrendas representan la obra de Cristo y sus virtudes. Entonces, oro, por ejemplo, la vida divina de Cristo. Plata, la redención de Cristo. Bronce o cobre, el juicio de Dios, un caminar juzgado. Entonces, mi punto, porque mi punto quiero que lo capten, porque si no, solo somos personas con mucha doctrina. Y de hecho, pues la mayoría de cristianos, pura doctrina. Dios te pide a ti que le des oro, que le presentes tu experiencia de Cristo, porque Él quiere edificar. Ahora, noten pues que si se piden materiales y hay diseño, hay un patrón, entonces quiere decir que nosotros tenemos que estudiar la Biblia muy profundamente, porque resulta que no se puede edificar cualquier cosa. La iglesia debe de ser edificada con las cosas que Dios pide. ¿Cómo vamos a edificar nosotros aquí si no nos ganamos? Miren pues, y Pablo habla de eso. Vamos a Filipenses 3. Van a ver que Pablo nunca nos ha tratado de confundir, sino que su hablar es para instruirnos. Pero tristemente, por eso Pedro dijo,
las palabras de Pablo, todos los indoctos las tuercen. Fíjese. Y por eso muchos resultan haciendo muchas cosas que son heno, madera y hojarasca, y no se dan cuenta que Dios los rechaza todo eso. Yo dije, ya estamos en Filipenses 3, pero todavía no, ahora sí. ¿Sabes qué tengo que ver hacia la cámara? Dice, vamos a leer allá por el versículo 9 en adelante, 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjense que solamente si somos hallados en él, podemos decir que el poder de la resurrección se está posesionando de nosotros y que vamos a participar en sus padecimientos porque estamos crucificados, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase. Pero vamos a regresar. Ponme el versículo donde dice ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Ahí atrasito está. Solo si lo lees y ya lo pones, creo que ese es el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora fíjense, pues ahí está el término que yo les digo, ganar a Cristo. Cuando tú trabajas, ¿qué ganas? Aquí se gana Cristo. Quiere decir que de acuerdo al hablar de Pablo, si nosotros no nos hemos ganado a Cristo como oro, ganado a Cristo como plata, ganado a Cristo como bronce, ¿cómo vamos a colaborar en la edificación del tabernáculo? ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo estudio a Pablo, porque resulta que Pablo usa palabritas, que si uno no las estudia bajo el contexto bíblico, se queda en la luna y nunca sabe lo que Pablo está enseñando. Así que hoy nuestra carga es cómo se edifica la iglesia, hermanos. ¿Cómo se edifica la iglesia? Porque ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir que cuando Dios nos juzgue, nosotros nunca edificamos la iglesia? Yo no quiero que cuando Dios me juzgue, hermano, mire, de por sí tengo fallas y que también en la enseñanza no enseñe bien, hermano, entonces dicen en México, mejor ni digo la palabra pero eso que pensaron. La hermana pensó, dice, frito y sin manteca, dice, pero los mexicanos usan términos más, dice, pero no lo digo, hermana, no lo digo, ustedes piénsenlo, pero imagínense ustedes, uno de pastor, no solo es fallón en su vida con Dios, y no enseñar bien la palabra, entonces sí que nos va a caer, pero sin embargo, si somos responsables en enseñar bien la palabra del Señor, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y Él, en su misericordia y gracia, nos va a ayudar, porque vamos a meternos ahorita a los términos de Pablo. ¿Se recuerdan que estudiamos implicación, indicación y significación? ¿Cuántos se recuerdan todavía de ese mensaje? ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios tiene implicación, la palabra de Dios tiene indicación y la palabra de Dios tiene significación o significado. Entonces ahora, como estamos ocupados con Pablito, amén, nosotros debemos de entender que para que el pueblo de Israel llegara al momento que Dios les revelara cómo se edifica el tabernáculo, ellos tuvieron que caminar 24 capítulos. Y hasta en el 25 Dios los puso en la posición de revelarles cómo se edifica la morada de Dios. Yo quiero ser uno de los que ya llegó al capítulo 25
Y quiero llegar al 40. Pero yo quiero ser uno que le digo, Señor, ya entendí, porque hay muchos siervos de Dios que no han entendido cómo se llega al capítulo 24. Y ellos se quedan detenidos en los capítulos. Por ejemplo, uno de los capítulos que detiene, pero tremendamente a los hermanos, es el capítulo 17. Porque ahí están los dones del Espíritu Santo, ahí está el poder del Espíritu Santo, y casi todas las iglesias ahí se quedaron, predicando del gran poder de Dios, predicando de la liberación, echando fuera demonios, sanando enfermos, que si a una iglesia usted le quita eso, se quedan sin nada. Si un pastor que se quedó estancado en el capítulo 17 de Éxodo, usted le quita que no predique la sanidad divina, que no predique echar fuera demonios y que no predique hablar en lenguas, usted le quitó todo lo que tiene ese pastor. Y ahí están ellos, en eso. Y ahí se quedaron, ya no avanzaron al capítulo 24. Y resulta que el capítulo 24 nos pone en la posición de recibir revelación para edificar la iglesia. Yo les pido a ustedes, mis amados, ustedes no se conformen si no están edificando la iglesia. La semana pasada les dije yo que el problema que tenemos en nuestra mente natural para entender cómo es la casa de Dios, es de que nosotros no tenemos casas que crecen. ¿Verdad? Por ejemplo, este edificio, se llama Grandpa Building. Grandpa Building, porque este edificio ha soportado todos los terremotos que han habido en más de 100 años. Este edificio tiene 100 años. Y uno se queda asustado, hermano, porque ni siquiera los tornillos hemos podido meter. Yo no sé cómo hacían los que pegaron estos ladrillos, pero parece que fuera de hierro eso, hermano. Y este se llama Grandpa Building. Y si ustedes lo miden de allá atrás para allá adelante, posiblemente, ¿cuántos pies tenemos, hermano? Unos 50 pies, ¿verdad? Como 50 pies y como unos 25 pies. Pero durante esos 100 años no ha crecido ni una pulgada más este edificio. No podíamos decir que en 1902 que lo hicieron, veníamos a ver en 1910 y que nos dijeran, fíjense que ya ahora tiene 50 pies de largo, 2 pulgadas. Y luego pasados otros 10 años, ahora mide 51 pies. Entonces el edificio estaría creciendo. Resulta que en la Biblia, la revelación de la iglesia es un edificio que crece. ¿Por qué? Porque dice que somos piedras vivas. Ahora, les dije, no se conformen a vivir una vida cristiana en la que no hay participación en la edificación. Porque el peligro, y Satanás es astuto, Satanás lo que le gusta es que nosotros no crezcamos. Satanás no quiere que usted crezca espiritualmente. A él le gusta que crezca a las iglesias en número, hasta las hace megas, mega churches. A él lo que no le gusta es que usted crezca espiritualmente. Entonces no se vaya a conformar porque la Biblia es específica, usted tiene que ganar para dar. Si usted no gana oro, plata, piedras preciosas, pieles de tejones teñidas de rojo, piel de cabra, y usted me va a decir, hermano Carrillo, por favor, no me compare con las cabras. Pero la Biblia dice que usted tiene que ganar pelo de cabra, porque todos esos materiales son necesarios para edificar. Y no tengan miedo de edificar, hermanos. Muchos hermanos tienen miedo de edificar. Muchos hermanos no se relacionan con los hermanos. Para edificar hay que relacionarnos. ¿Sabe por qué muchos no se relacionan? Dicen, no, es que yo no me quiero meter a problemas. Pues si de la única manera que uno edifica es metido en problemas, hermano. Pero hay hermanos que no quieren edificar. Primero tienen que ganar a Cristo.
Ganar a Cristo es ganar oro, ganar plata, ganar piedras preciosas, ganar pieles de tejones, ganar pelo de cabra. Entonces usted voluntariamente, porque la edificación, hermano, no es obligatoria. La edificación es voluntaria. De una vez te digo, si tú no edificas la iglesia, el que va a tener pérdida eres tú. Pero si tú edificas la iglesia, tú vas a tener ganancia, porque Dios te va a dar ganancia. Él lo está ofreciendo. Entonces, el pueblo de Israel fue traído al ángulo correcto, a la posición correcta para revelarle cómo se edifica el tabernáculo. Amén. En el mensaje anterior yo mencioné que los materiales se refieren a las virtudes y a la obra de Cristo y que todo fue ofrecido a Dios como ofrenda mecida y elevada. Gloria a Jesús. ¿Se recuerdan que les dije que deberíamos de ser impresionados? Yo les dije a ustedes, hermanos, debemos de ser impresionados. Mire, si a usted no lo impresiona nada de lo que el hermano Carrillo habla, hermano, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo agarrarlo con un garrote y decirle, mire, impresiónese. Pero si a usted no lo impresiona nada de lo que el hermano Carrillo comparte, hermano, entonces, ¿cómo va a poder usted entender que lo que Dios quiere es que usted tenga experiencia espiritual? Mire, le voy a recordar algo que también mencioné en el mensaje pasado. Para entender la iglesia como cuerpo de Cristo, ustedes saben que la Biblia dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Si nosotros queremos entender bien cabeza y cuerpo, tenemos que entender el tabernáculo, porque el tabernáculo tenía un arca. Y después de los versículos, del versículo 9 de Mateo 25, empieza el 10 y nos empieza a hablar del arca. Ahora noten, porque resulta que el arca es de madera de acacia forrada de oro, y el tabernáculo, madera de acacia forrado de oro. Miren lo que quiere decir. Quiere decir que el tabernáculo es el agrandamiento del arca. Nosotros somos el agrandamiento de Cristo. Pero resulta que tiene que ser el mismo material. Eso implica experiencia. Solo por experiencia se puede agrandar la iglesia, se puede edificar la iglesia. Por eso es que usted se va a dar cuenta. Mire, vamos a poner un ejemplo. Vengo yo y le digo, hermano Montalvo, mañana tenemos vigilia. Vamos a estar aquí todos orando. Ah, hermano Carrillo, yo no vengo, estoy muy cansado. Ni cuente conmigo. ¿Usted cree que está edificando? ¿Cómo? Gilmar, tenemos que enseñar la palabra de Dios en todos los hogares. ¿Me puedes ayudar? No, busque otro. Además, usted es el pastor, a usted le toca hacerlo. No lo dice él así. No, antes sí, vamos. ¿Usted cree que está edificando? Hermanas, mañana vamos a hacer una comida para servirle a todos los hermanos. Y ahí viene una hermana. Hermano Carrillo, mire, a mí, póngame con cualquier hermana, menos con la hermana Alba. ¿Usted cree que está edificando? Nosotros a veces no sabemos lo que es edificar. Edificar es experimentar para crecimiento. Experimentar para crecimiento. Si Dios dice que somos piedras vivas, Él nos quiere unir para que esa casa crezca,
Pero si nosotros no experimentamos a Cristo, nosotros no somos el material para la edificación. Ese es mi punto. ¿Cuántos lo están captando? ¿Cuántos están captando que es voluntario el oro? Que es voluntaria la plata. O sea que tú te tienes que ofrecer voluntariamente, pero si ganas a Cristo. ¿Cómo vas a ofrecer algo que no tienes, hermano? Por eso es que da tristeza, porque a muchos les pide uno, hermano, ¿podrías hacer tal cosa? Ah, no, no, hermano. Eso, mire, ¿sabe contar? Conmigo no cuente. No, y como ya se la saben todos, ¿sabe contar, pastor? Muchos me han dicho así aquí. ¿Sabe contar, pastor? No, les dije, no fui a la escuela. Pues ya sé qué me van a decir, por eso mejor les digo que ni fui a la escuela. Ahora, quiero que por favor se den cuenta que los materiales son de tres clases. Plantas, animales y minerales. Dios a nosotros nos pide que ganemos de Cristo vida vegetal, vida animal y vida de piedras preciosas. Y todos nosotros ya sabemos lo que en la Biblia significa la vida vegetal, qué significa la vida animal y qué significan los minerales. Porque todo esto lo usa Dios. La vida de Cristo como plantas es para generar vida en nosotros. La vida de Cristo como animalito es para redimirnos, porque solamente con la vida de Dios en nosotros y redimidos podemos ser piedras preciosas, oro y plata para edificar. Nadie puede edificar si no es un cristiano redimido y si no es un cristiano que ya tiene la vida de Dios, porque solo el cristiano que es redimido y tiene la vida de Dios puede ser transformado a piedra preciosa. Entonces, pero notemos pues que la transformación, o sea, la piedra preciosa en la Biblia es para edificar. Y lo más tremendo, regresemos otra vez a Éxodo 25, y como es viernes, hasta me dan ganas de parar ya. Los viernes dice, ¿cómo es que dicen allá? Los lunes ni las gallinas ponen. Y los viernes ni ganas de predicar tiene el pastor. No, no sé. No, yo siempre predico con ganas, hermano. Y mayormente que me está viendo Cayetano. Y quiero que Cayetano sepa que con ganas predico, porque no importa si son 10 o 15 los que vengan, yo predico como cuando está lleno o como sea, pero siempre predico con ganas. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora cuando usted lea esos pasajes, usted ya sabe lo que Dios le está pidiendo. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras, este es lo que quería llegar, piedras de ónice y piedras de engaste, pero miren para qué son esas piedras. Esas piedras son para el efod y el pectoral. El efod era el chalequito que tenían los sacerdotes y ellos llevaban las piedras aquí en los hombros y en el pecho. Y resulta que él ahí está dentro y está adornado de piedras de ónice y piedras de engaste. Ahora, interpretemos pues correctamente. Si el sacerdote, al estar adentro del tabernáculo, es tipo de Cristo, pero como ya entendimos que nosotros tenemos que experimentar a Cristo, ¿por qué llevamos piedras en los hombros? ¿Y por qué llevamos piedras en el pecho? Quiere decir que nosotros, como sacerdotes de Dios, nosotros llevamos a nuestros hermanos en los hombros.
hay un dicho que usamos nosotros, hermano, méteme el hombro, hermano. ¿Qué significa? Ayúdame. ¿Verdad que sí? Échame el hombro, hermano. Y en el pecho, ¿qué hay en el pecho de nosotros? El corazón. Y ellos tenían que llevar las 12 tribus aquí y las 12 tribus aquí. Pero entendamos como sacerdotes qué significa para nosotros eso. Porque resulta que las piedras de aquí del pecho, hagan caso y cuenta ustedes, que era como una máquina de escribir, porque ahí podía leer el sacerdote qué quería decir Dios. Si las piedras cambiaban de color, Dios quería mostrar algo al sacerdote. Entonces, lo que ganamos de Cristo como minerales, que son piedras preciosas, es la transformación en nosotros, pero es la vida de Cristo aplicada a nosotros, nos transforma. Y son para que Dios escriba sus mensajes. Ustedes se recuerdan que cuando los hijos de Israel pecaron, Acán se robó un lingote de oro y un manto babilónico. Y Dios estaba castigando al pueblo por eso. ¿Y cómo fue que Dios mostró qué tribu era la culpable? La piedrecita brillaba y de esa manera el sacerdote decía, el problema está en tal tribu. Cualquier problema que había cambiaba de color la piedrecita. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que en la edificación de Dios, Dios en nuestra vida transformada por medio de, que se entiende por medio de los minerales, sirve para que Dios nos hable. Sirve para que nosotros entendamos el mensaje de Dios. Así era como el sacerdote salía. O sea que ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento que se habla del Urim y el Tumim. Urim y Tumim. Ese era el pectoral. Entonces, cuando Dios no les hablaba con señales que ellos pedían, por ejemplo, el rey decía, subimos a atacar al enemigo, y Dios le decía, suban. Pues estaba claro el hablar, pero hay veces que Dios no les hablaba ni les decía que subieran, entonces ellos tenían que consultar por Urim y Tumim. Entonces el sacerdote entraba a la presencia de Dios, el color de las piedras les mostraba si tenían que hacer algo o no tenían que hacer algo. Entonces notemos pues que en la edificación de la iglesia, nosotros como sacerdotes llevamos a nuestros hermanos en los hombros y en nuestro corazón, pero solamente se puede lograr por las experiencias que tenemos de Cristo, debido a que esas piedras están en nuestros hombros y en nuestro corazón. Nunca de los nunca seremos edificadores, por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a leer en 1 Corintios 3, 10 y 11. 1 Corintios 3, 10 y 11, para que sellemos con broche de oro lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, mire, esos son los materiales que acepta Dios,
Pero quiero decirle que la mayoría de cristianos está edificando madera, heno y hojarasca. Y mire lo que va a pasar con eso, verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Dios sabe si tú en la iglesia edificas con oro. Dios sabe si tú en la iglesia edificas con plata. Dios sabe si edificas con bronce. O si tú edificas con heno, madera y hojarasca. Y cuando sea aprobada, el fuego la va a revelar. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dios va a probar la obra mía. ¿Cómo edificaba yo? Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, pues va a ir a reinar con Cristo, porque esa es la recompensa que Dios va a darle al que edificó bien. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero no pierde su salvación. Mire, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que para que usted entienda pues que la recompensa es ganar el alma, pero usted no pierde su espíritu. Se va al lloro y al crujir de dientes, a la disciplina, y que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Aló? Segunda Timoteo 2:20, solo citas para ir ahí. Segunda Timoteo 2:20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, note que ahí no está hablando de la iglesia normal. La iglesia normal es chiquita. Ahí está hablando cuando las iglesias tienen demasiada gente. En una iglesia donde tiene demasiada gente, ahí es donde hay vasos de madera y de barro. La iglesia del Señor, genuina, tiene utensilios de oro y de plata. Entonces es peligroso cuando uno crece demasiado, porque es heno, madera y hojarasca. Si ustedes se dan cuenta, a mí no me preocupa que crezcamos en gran número. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que eso ocasiona. Y por eso algunos cristianos no me quieren a mí, o algunos hermanos que ya tienen años conmigo, dicen, es que el hermano Carrillo no pasa de tener 200 hermanos. ¿Qué ha pasado después de tener 200? Hemos abierto otra congregación. Y por eso es que hay muchas congregaciones que Dios nos ha permitido abrir. Pero nosotros no queremos ser la iglesia que tiene 1000 aquí y que esté degradada. ¿Para qué? Si al final nos va a castigar Dios. Mejor la manada pequeña. Entonces yo no tengo prisa y por eso no estoy preocupado que la gente se quede. Es más, yo a veces digo, voy a decir algo duro para que se vayan. Porque si es de Dios, se queda. Porque yo le puedo decir, no porque yo quiera hablar de mí bien, porque mejor que alguien más hable de mí y no yo, porque el viento no debe soplar de adentro para afuera, sino de afuera. Pero yo tengo buena enseñanza de la Biblia, buenísima enseñanza, pero no es atractiva porque es sin atractivo para que lo deseen. Yo no me preocupo en hablar elocuentemente porque no es eso lo que Dios quiere. Mejor prefiero hablar así simple y sencillo, pero que sea la verdad. Amén. Aunque no parezca un doctor, porque yo no estoy por el doctorado, no estoy por la teología, yo estoy por la pureza de la palabra de Dios. Amén. Y me considero un pastor muy sano en la Biblia porque mis enseñanzas son irrefutables. Cualquiera que quiere competir conmigo le digo, siéntate y hablemos. Y lo desarmo. Lo desarmo.
y le enseño que no entiende la Biblia. Por eso hasta dijo uno, no, es que el hermano Carrillo lo hace sentir a uno que uno no sabe la Biblia. No, es que no lo hago sentir, le digo, sino que no la sabes. Si tú sabes la Biblia, tú la sabes y tú la entiendes. No hay ni un problema. El Señor Jesús se quedaban asustados de él, no ve que decían, ¿de dónde sabe este tantas letras? Dice, si nunca lo hemos visto ir a la escuela. Entonces quiere decir que Dios no está por los doctorados ni por los títulos entre nosotros, ni que Mr. Fulano, Mr. Bishop y que no sé cuánto, no. Aquí puros hermanitos. Puros hermanitos. El hermano Ramón, que hasta, pues, un ramo grande, pues. Yo siempre al leer la Biblia, estaba el hermano que yo siempre les digo que yo me imagino que ese hermano era bien gordo. Se llamaba Amplias. Salúdame Amplias. Pues era bien amplio ese hermano, digo yo. Salúdame a Cuarto, así se llamaba uno, Cuarto. Fíjese que Jesús cómo trató a los que se creían mucho. Vamos a leerlo en Juan 7:15. Mire cómo trató Jesús a aquellos que se creían que sabían mucho. Por eso usted nunca crea que sabe mucho, sino que humildemente comparta. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo? Así que lo que Dios quiere es que ganes oro. No quiere que ganes tus exámenes de teología, sino que ganes oro, que ganes plata. Y entonces voluntariamente traes. Oro es vida divina. Yo cuando me acerco a un hermano, aún con todos mis defectos, yo quiero que él sepa que yo tengo a Cristo en mi corazón y que la vida de él es la que le puedo transmitir. La bondad de Cristo. Yo quiero transmitir la bondad de Cristo. Yo quiero transmitir la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Como les digo, si sabemos que somos seres caídos, pero eso no impide que fluya Cristo a través de nosotros. Padre, gracias en esta noche porque la edificación de tu morada es muy importante. Si nosotros captamos que lo que tú quieres es que ganemos, que los materiales sean de nosotros, o sea que ganemos la experiencia de Cristo para luego presentártela en tu casa para que haya edificación. Gracias que en esta noche nos has hablado en una manera sencilla pero muy clara, que de nada nos sirve ser teólogos y doctores si no transmitimos las riquezas de Cristo ganadas por nosotros como ofrenda voluntaria para que tu casa crezca, para que tu iglesia se edifique y para que cuando tú regreses, tú tengas una casa que te contiene a ti, una casa en donde tú te sientes bien, en donde descansas. Señor, gracias en esta noche. Gracias porque hemos cantado, hemos orado y tu presencia ha estado con nosotros. Ayúdanos a regresar a casa sin ninguna novedad. Guarda los vehículos que nos transportan y, Señor, permite que en la próxima reunión sigamos deleitándonos con nuestra porción. El pueblo de Dios dice...